Vamos ahora a entrar en las estructuras neurales que conforman todo lo que serían los procesos emocionales. Las pruebas de neuroimagen han mostrado que las estructuras que principalmente dan sustrato neural a todo lo que es nuestros procesos emocionales sería el complejo amigdalino, los ganglios basales, la corteza prefrontal y el córtex cingulado anterior. Vamos a ir desmenuzando cada una de estas estructuras viendo qué papel presentan en los procesos emocionales. La amígdala es una de las estructuras más estudiadas en lo que respecta a los procesos emocionales. Se encuentra ubicada bilateralmente en el interior del lóbulo temporal rostral y está conformada por multitud de núcleos, entre los cuales destacan los núcleos vasolaterales, los núcleos corticomediales y lo que sería el núcleo central. Prueba de que tiene un papel clave en nuestras vivencias emocionales es el hecho de la multitud de conexiones que la amígdala tiene con el resto de estructuras de nuestro sistema nervioso, tal como puede verse en la diapositiva que comparto contigo. Y es que la amígdala tiene un papel fundamental en lo que sería la valencia o la importancia que nosotros damos a los procesos emocionales, también tiene una participación en las acciones que desencadenamos tras haber recibido dichos procesos emocionales y también prepara al organismo para las situaciones de huida cuando nos exponemos pues a lo que serían emociones de miedo. De hecho, el miedo es una de las emociones más estudiadas en las cuales pues también se han hecho investigaciones en lo que respecta a la amígdala. Pero no solamente la amígdala tiene un papel en el miedo, sino que también tiene un papel clave en el procesamiento de todas las sensaciones que recibimos, de tal manera que cuando una sensación llega a nosotros, esta pasa primeramente el filtro de lo que sería el tálamo y de ahí se originan dos vías distintas. Una que llega directamente desde el tálamo hacia la amígdala, que es una vía más superficial y es la que se conoce con el nombre de tálamo amigdalina, y otra vía que va desde el tálamo hacia lo que serían nuestras estructuras corticales para luego desencadenar en lo que sería la amígdala, que hace un análisis más profundo de esa sensación que hemos recibido. Sería en este caso la vía tálamo córtico amigdalina. De una u otra manera estas vías se complementan y termina llegando la información a lo que sería el núcleo lateral de la amígdala, de ahí al resto de núcleos de la amígdala, finalizando todo lo que sería la información en el núcleo central de la amígdala. Este núcleo, como tiene conexiones directas con lo que sería nuestro hipotálamo y el tronco del encéfalo, es responsable también de la participación de las respuestas tanto neuroendocrinas como autonómicas que se van a dar tras esa sensación que se ha podido recibir del miedo. De alguna manera, también es importante que sepas que las conexiones que hay con las áreas corticales de asociación pueden hacer que esa sensación que hemos recibido de miedo pueda hacerse consciente y este hecho o estas dos vías complementarias pues hacen que podamos poner nuestra conciencia en esa sensación de miedo, haciendo interpretaciones distintas a lo que hemos percibido, y esto es lo que da como resultado que podamos tener las diferentes personas diferentes tipos de miedos o de fobia. Por tanto, la amígdala tiene un papel clave en todo lo que sería ese procesamiento, tanto del miedo como de las conductas fóbicas. Pero como te he comentado antes, no solamente se relaciona con esto, puesto que pruebas de neuroimagen también ha podido cotejar que la amígdala se activa cuando somos expuestos a situaciones positivas o bien también situaciones que pueden resultarnos familiares. Y es importante también que sepas que las conexiones que la amígdala tiene directamente con lo que sería nuestro hipocampo también la relacionan con ese aprendizaje emocional y con la capacidad que podemos tener para poder percibir expresiones faciales de miedo. Igualmente, las conexiones que la amígdala tiene con el hipotálamo las relacionan con todo lo que sería el procesamiento emocional relacionado con los olores y las feromonas, tanto en las conductas maternales como en las conductas sexuales.
Ahora toca que profundicemos en los ganglios basales, siendo estas estructuras subcorticales clave tanto para lo que tiene que ver con el movimiento como para los procesos emocionales. Estas estructuras subcorticales se encuentran ubicadas justo en lo que es la zona central del encéfalo, lo que les hace posicionarse en un lugar estratégico y por esto podemos comprender también que van a tener múltiples conexiones con otras estructuras de nuestro sistema nervioso. A grandes rasgos podemos decir que los ganglios basales van a recibir información tanto del lóbulo temporal como del lóbulo parietal que aportan de alguna manera las características físicas y espaciales de los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Por otro lado, también van a recibir información del lóbulo frontal y van a también tener una conexión y una red de aferencias y deferencias entre los propios ganglios basales que les van a dar un papel clave en todo lo que tiene que ver con el movimiento y guardan íntimamente relación con estructuras que van a tener un papel clave en los procesos emocionales, destacando principalmente sus conexiones con la amígdala, con la corteza prefrontal y con el corte cingulado anterior. Y esto justifica, por tanto, el papel tan clave que van a tener en los procesos emocionales. Aunque sabemos que son 5 los ganglios basales, solamente 2 parecen tener íntima relación con lo que sería el comportamiento emocional, destacando entre todos lo que sería el núcleo caudado y el núcleo putamen. Parece que el núcleo caudado, cuando se lesiona, lo que hace es que el sujeto no tenga la capacidad de poder entender las expresiones faciales y la entonación verbal que puede acompañar al lenguaje de la persona que nos está comunicando. Por tanto, parece que el caudado tiene una relación directa justamente con la capacidad que podemos tener de entender en el otro el lenguaje emocional que aporta a lo que expresa, así como las expresiones faciales que acompañan a ese lenguaje emocional. Por el contrario, parece que las lesiones a nivel del putamen lo que han determinado es que es el propio sujeto que presenta la lesión quien tiene dificultades para poder aportar ese lenguaje no verbal a nivel emocional y esa entonación verbal en nuestro discurso y por tanto pues se hace alusión a que el putamen tiene como funcionalidad el que podamos nosotros aportar pues esa entonación emocional y ese lenguaje no verbal a lo que sería la expresión de nuestras emociones. Por otro lado, se ha mostrado que también los ganglios basales se activan cuando estamos expuestos a lo que serían emociones positivas, en concreto a emociones de felicidad. De ello se ha cotejado que cuando los sujetos son expuestos a imágenes que muestran felicidad o situaciones agradables, los ganglios basales se activan en las pruebas de resonancia magnética funcional. Lo que no se sabe es si realmente esta activación es debida a que los ganglios basales están detrás de las emociones de felicidad o si es debido a el papel que los ganglios basales tienen en los procesos automáticos y sea resultado de que después de un proceso que es agradable entendemos que hay una recompensa y pueda deberse más a ese papel en el automatismo que a lo que es el papel que pudiera tener en los procesamientos de emociones de felicidad. También es importante que sepas que se ha mostrado que los ganglios basales pueden estar implicados en lo que son los procesos emocionales de lo que sería la emoción asco. Y esto es así porque se ha podido determinar activación en estas estructuras cuando a los sujetos se les sometían a imágenes donde se podía ver expresiones de asco en otras personas. Se vio también que cuando los ganglios basales estaban lesionados en los sujetos no respondían a estas emociones de asco, pero sí lo hacían a otras emociones. Por tanto, parece que sí que pueden guardar un papel clave en el procesamiento de la emoción asco. Y por último, por el papel tan importante que tiene en todo lo que es la motricidad, podemos decir que también están implicados en esas conductas de acción que desencadenamos o bien de acercamiento o bien de evitación cuando nos mostramos ante situaciones que pueden ser placenteras o que pueden ser justo lo contrario, displacenteras. Parece que todo esto es el papel que los ganglios basales tienen en todo lo que serían nuestros procesamientos emocionales.
Entramos ahora en explicar el papel tan importante que la corteza prefrontal va a tener en todo lo que es el procesamiento de nuestras emociones. Y es que realmente la corteza prefrontal parece ser la responsable de modular de manera generalizada las respuestas que se van gestando en la amígdala desde el punto de vista emocional en función al contexto en el que nos vamos encontrando en cada momento. La corteza prefrontal está dividida en diferentes partes. Por un lado nos encontramos lo que sería la corteza dorsolateral. Por otro lado, lo que es la corteza orbitofrontal y por último también forma parte de la corteza prefrontal lo que sería la corteza ventromedial. Cada una de estas estructuras van a tener un papel clave en todo lo que es el procesamiento de nuestros estados emocionales. En primer lugar, comenzamos con la corteza dorsolateral y es importante que sepas que nuestro bagaje emocional depende tanto de nuestro sistema de creencias como de todas las experiencias emocionales que vamos acumulando a lo largo de nuestros años. Todos estos procesamientos desde el punto de vista emocional se van de alguna manera almacenando a nivel de lo que es nuestra memoria semántica y se recuperan a través de lo que es la memoria de trabajo. Las pruebas de resonancia magnética funcional han cotejado que la corteza dorsolateral es la responsable de que podamos tanto recuperar todos estos recuerdos emocionales como también activarlos en la medida en la que lo requerimos o lo necesitamos. Por lo que también podemos observar, la corteza dorsolateral también estaría implicada por sus conexiones directas con la amígdala en consolidar aquellos recuerdos emocionales que tienen una alta carga significativa para nosotros. Y bueno, todo esto evidentemente lo sabemos por las pruebas de resonancia magnética funcional y es importante también pues que sepáis que a veces las funciones que tienen las determinadas áreas de nuestro sistema nervioso las conocemos porque cuando hay lesiones a nivel de estas estructuras pues las manifestaciones clínicas que nos encontramos en los pacientes de alguna manera también nos hablan de la función que tienen las estructuras lesionadas y en este caso pacientes con lesiones a nivel de la corteza dorsolateral han evidenciado tanto cambios en el humor como también estados depresivos. La evolución que hacemos los seres humanos hace que no solamente nos conformemos con aquellas respuestas automáticas que podemos sentir ante, digamos, determinados acontecimientos a los que nos vemos expuestos, sino que en base al contexto determinemos, pues en un momento determinado, pues qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos actuar ante dichas acciones. Está claro que esto implica ser capaces de poder llevar a cabo tanto habilidades y capacidades de juicio como la toma de decisiones pertinentes y en este caso pues parece que son justo la corteza orbitofrontal y la corteza ventromedial las responsables de poder llevar a cabo dichas acciones. Esto también tiene su sentido y es que estas estructuras también ocupan un lugar estratégico, pues reciben aferencias tanto de lo que serían las estructuras subcorticales como de las áreas de asociación y de todo lo que sería la corteza sensorial, pudiendo por tanto nutrirse de toda esa información para poder elaborar juicios acertados y llevar a cabo una decisión pertinente en base a ese contexto analizado. Parece ser que la corteza orbitofrontal está íntimamente relacionada con aquellos estímulos que de alguna manera llevan implícitas una recompensa, pero sobre todo cuando el sujeto, digamos, tiene sed de dicha recompensa. Por otro lado, también se activa ante, digamos, acontecimientos o estímulos con una carga negativa, como pudiera ser el dolor, el miedo o incluso sensaciones o situaciones de amenaza. Se ha visto que tanto la corteza orbitofrontal como la ventromedial
responden de alguna manera para poder afinar el cómo llevar a cabo una actuación en base a la valencia que hacemos de ese estímulo por el contexto y por el análisis de esa situación en la que nos encontramos. Y se ha podido ver a través de pruebas de neuroimagen que cuando hay lesiones a nivel de estas dos estructuras, los pacientes tienen dificultades para flexibilizar esa capacidad de poder llevar a cabo un análisis pertinente, una reflexión adecuada que nos permita tomar una decisión concreta en base pues a ese contexto de donde se está llevando a cabo o donde se está generando pues ese acontecimiento determinado desde el punto de vista emocional. Se ve, por tanto, que estos pacientes pueden tener pues unas muestras de apatía, de ira e incluso de conductas sociales inapropiadas. Y se ve que esto es así porque son estas estructuras las responsables de llevar a cabo esa flexibilidad cognitiva que me va a permitir ajustar mi respuesta emocional en base al contexto en el que me encuentro. Por otro lado, también es importante resaltar dentro de las funciones que tiene la corteza ventromedial el que no solamente nos dejemos llevar por lo que previamente, digamos, hemos tenido de vivencias emocionales que han quedado almacenadas en nuestro recuerdo, sino que seamos capaces de tomar decisiones donde también influya no solo lo que tenemos del pasado, sino cómo nosotros estamos viendo que está sucediendo ese acontecimiento externo. Por tanto, es la corteza ventromedial la responsable de justaponer, por un lado, lo que es el acontecimiento externo al que nos estamos viendo expuestos y por otro lado, pues todos esos marcadores somáticos, nuestra capacidad de percibir frecuencia cardíaca que aumenta, sudoración en la piel, una respuesta respiratoria también más acusada, que nos haga recordar a todo lo que han sido esas vivencias almacenadas desde el punto de vista emocional previo y que en base a esos marcadores somáticos que percibimos y en base a ese acontecimiento externo que estamos percibiendo, pues intentemos decidir y elegir la mejor de las opciones para poder enfrentar ese estímulo emocional. Para poder modificar nuestras respuestas emocionales es fundamental que tomemos conciencia de que se hace necesario efectuar tales cambios. El sustrato neural que fundamenta y de alguna manera lleva a cabo dicha acción es justamente la corteza cingulada anterior, que se encuentra ubicada justo delante de lo que sería el surco medio. Y está conformada por dos regiones diferentes, una región que está más centrada en lo que serían los componentes afectivos y otra región que está más implicada en lo que serían los componentes cognitivos. Como puedes observar en la diapositiva, la región afectiva está integrada por una red de neuronas que conectan estas áreas con la amígdala, el hipotálamo, el núcleo accumbens, la ínsula, el estriado y el núcleo motor autónomo del tronco encefálico. Regula, por tanto, las respuestas automáticas y viscerales asociadas a la ocurrencia de acontecimientos estresantes. La región cognitiva está ligada a la región dorsolateral del córtex prefrontal, al cingulado posterior, al lóbulo parietal, al área motora suplementaria y la médula espinal, y su papel estriba tanto en la selección de respuestas ante un estímulo, así como en situaciones ambiguas o conflictivas. Una afectación en este área está relacionada desde el punto de vista clínico con todo lo que tiene que ver con los procesos de ansiedad. Un poco comento este tema porque, como ya te he comentado anteriormente, a veces el hecho de que podamos conocer la función que tienen las determinadas estructuras se debe a la clínica que nos encontramos cuando se encuentran lesiones en las áreas pertinentes. Voy a intentar responderte a una pregunta bastante frecuente en todo lo que es el ámbito de las emociones, y es si realmente las emociones presentan también una lateralización hemisférica. Es cierto que cuando nos encontramos pacientes con lesiones a nivel de su hemisferio izquierdo, responden ciertos afectos negativos y tienen respuestas catastróficas de tipo desesperación, llanto e incluso ira. Y los pacientes que tienen lesiones a nivel de su hemisferio derecho muestran principalmente indiferencia.
Y también es verdad que el hemisferio derecho tiene cierta predisposición con respecto al hemisferio izquierdo a llevar a cabo el reconocimiento de las expresiones faciales de la emoción, así como al reconocimiento de emociones y afectos y reconocimiento de emociones negativas. Pero aun siendo esto cierto, no terminamos de tener un consenso en lo que respecta a las investigaciones científicas porque todos los diferentes estudios que se han llevado a cabo presentan cierto sesgo. Sí que es cierto que los estudios con electroencefalograma han podido determinar que más que una diferenciación entre hemisferios, lo que nos encontramos es que en un mismo hemisferio existen zonas que se activan más que otras. En concreto, se ha podido determinar que son las áreas frontales de cada hemisferio las que más responden a todo lo que tienen que ver con los procesos emocionales. Y se ha podido comprobar que el ritmo alfa en el electroencefalograma es menor y por tanto aumenta la activación de las áreas del hemisferio izquierdo cuando estamos expuestos a estímulos que son agradables, mientras que ese ritmo alfa es menor y por tanto hay mayor activación en el hemisferio derecho cuando los estímulos a los que nos encontramos expuestos son estímulos desagradables. Pero aun siendo esto cotejado con estudios de electroencefalograma, hoy por hoy no existe consenso en todo lo que es el ámbito científico y es un ámbito de actuación que sigue en pleno proceso de investigación. A pesar de todo esto que te comento y sabiendo, como ya te dije en ese vídeo inicial, que hoy por hoy las pruebas de neuroimagen nos aportan información pero no nos permiten saber qué es lo que pasa realmente a nivel más estructural y a nivel más molecular, es importante que todo esto que hemos ido aprendiendo y adquiriendo a lo largo de los vídeos te ayuden de alguna manera a no poderte centrar ni en pseudociencia ni en neuromitos cuando trabajas dentro de lo que es el ámbito de la inteligencia emocional. Me gustaría mostrarte un cuento con la idea no solamente de poder liberar en ti oxitocina, sino que también quiero que de alguna manera te quede claro la conexión tan estrecha y tan directa que existe entre todo lo que es nuestra estructura neural y por tanto nuestro cerebro y todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Un campesino, al arar sus tierras, se encontró con 3 cráneos y los guardó en su casa. El rey tuvo noticias del hallazgo y pidió los cráneos. Observándolos, se preguntó cuál de las 3 personas a las que habían pertenecido aquellos cráneos sería la más bondadosa. Intrigado, hizo llamar a su médico personal, que era un hombre sapientísimo, y le dijo: «Emprende las investigaciones que consideres necesarias, pero dime quién era el más bondadoso». Las pesquisas del médico se extendieron durante varias semanas. Finalmente, se reunió con el rey, que tenía los 3 cráneos sobre una mesa. Señalando a uno de ellos, afirmó: «Este pertenecía a la mejor persona». «¿Por qué estás tan seguro?», preguntó el monarca. El médico repuso: «Tomé un alambre y lo introduje por el orificio del oído del primer cráneo, y el alambre salió por el orificio del otro oído». Se trataba sin duda de un hombre al que todo lo que le entraba por un oído le salía por el otro. Procedí igual con el segundo cráneo, y el alambre salió por la boca. Esta era una persona indiscreta, que soltaba todo aquello que le contaban. Al hacer lo mismo con el tercer cráneo, el alambre salió hacia abajo, en dirección al corazón. El dueño de este cráneo sabía escuchar con el corazón y por tanto estaba atento a las necesidades ajenas. Sin duda, Majestad, este último era el más bondadoso.